Feliz domingo de Pentecostés. Qué domingo tan importante para todos los hijos de Dios, para todos los que hemos sido redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludo en este domingo 31 de mayo de 2020, deseando que sea un domingo muy bendecido con motivo de esta celebración que es tan importante y tan especial. Respecto de esta fiesta de Pentecostés, leemos en Hechos de los Apóstoles el capítulo 2, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos los que estaban reunidos allí en esa casa llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, del verso 1 hasta el 4. Allí se menciona el día de Pentecostés porque ya era una celebración, una de las grandes fiestas ordenadas por Dios, y marco particularmente esto porque Dios es un Dios fiestero, como alguno dice por allí, ¿no? Dios le gusta que su pueblo haga fiesta, y las fiestas en el Antiguo Testamento había un calendario de fiestas, y podemos leer, por ejemplo, en Éxodo capítulo 23, del verso 14 al 19, esta celebración también se conocía con el nombre de la fiesta de las primicias, porque era el momento, o el tiempo, mejor dicho, la época, donde Dios invitaba a su pueblo. Dios había establecido en ese calendario que en esa fiesta tenían que traer los primeros frutos de sus cosechas, y de esa manera se aseguraban o se anticipaban que iban a tener una buena cosecha, rindiendo y consagrando a Dios los primeros frutos de la cosecha. Pero esta fiesta también se llamaba la fiesta de las semanas, porque se celebraba exactamente 7 semanas después de Pascua, y de ahí viene también el nombre Pentecostés. Luego de las 7 semanas, 49 días, un día más, los 50, Pentecostés quiere decir eso, el día número 50. Dios había establecido que 50 días después de la Pascua debían celebrar esta fiesta de los primeros frutos. Y aquí, en Hechos 2, después de 50 días del sacrificio de Cristo, están los apóstoles, los seguidores del Señor Jesús reunidos, pero también hay en Jerusalén una gran convocatoria de israelitas de variados orígenes. Allí lo cuenta Hechos 2, que se concentraron en Jerusalén para participar de esta celebración que Dios había ordenado y había establecido. Y esta fue la oportunidad, esta fue la ocasión que Dios utilizó para cumplir, por ejemplo, algunas profecías del Antiguo Testamento, como la del profeta Joel, que Pedro mismo cita aquí en la predicación en Hechos 2. Aquel día se cumplió aquella profecía. Ahora, cuando hablamos de fiesta de las primicias, allí en Pentecostés, ya fundada la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ocurre un doble cumplimiento también de primicias. Por un lado, el Espíritu Santo derramado en el corazón de los apóstoles primero, y después en la vida de todos los creyentes, en todos aquellos que recibieron la palabra. Ese derramamiento del Espíritu Santo en sí es una primicia. No lo voy a leer, pero les voy a dar 2 citas bíblicas donde ustedes pueden corroborar lo que estamos diciendo. El apóstol Pablo
luego que enseñó y sistematizó para que pudiéramos comprender mejor estas cuestiones, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 1, versos 21 y 22, dice que el Espíritu Santo ha sido lo que Dios usó para sellarnos. Él dice, el Espíritu Santo es las arras de Dios que nosotros recibimos de parte de Dios y que nos identifica como propiedad de Dios. Somos de su propiedad. Y lo mismo dice en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, que el Espíritu Santo es esa señal, ese sello, esas arras de que nosotros pertenecemos al Señor. Así que el Espíritu Santo es una primicia, es un adelanto, es un anticipo, nos marca, nos sella, nos señala para el mundo entero que nosotros tenemos un propietario y Dios es nuestro propietario. Ahora, en segundo lugar, aquí en Hechos capítulo 2 también los apóstoles, la iglesia está ofreciendo a Dios también primicias en este día. En este día del derramamiento del Espíritu Santo ofrecieron una primer cosecha de almas, cosecha de casi o alrededor aproximadamente 3.000 almas, 3.000 personas que aceptaron el Evangelio, que aceptaron la predicación de los apóstoles, aquel día del derramamiento del Espíritu Santo. Y esa es también una gran cosecha. Estas personas escucharon a Pedro, dice allí Hechos 2, y a los demás apóstoles, que todos y en diversas lenguas empezaron a proclamar el mensaje del Cristo crucificado y resucitado. Y cada uno de aquellos israelitas que venían desde distintos puntos geográficos y estaban reunidos en Jerusalén empezaron a escuchar la palabra predicada en esas lenguas, en esos idiomas de donde ellos provenían. Y dice allí en Hechos capítulo 2, versos 36 y 37, que aquellas personas, dice a los que Pedro le decía, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces registra esto, Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versos 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La palabra o la pregunta que reiteradas veces hemos visto en las últimas semanas, también allí en Pentecostés, en pleno derramamiento del Espíritu Santo, aquellos que por primera vez están escuchando la proclamación del Evangelio del Cristo crucificado y resucitado, hicieron esta pregunta a los apóstoles, ¿qué haremos? Es evidente que estas personas, dice allí la palabra, se compungieron de corazón. Estas personas de pronto tuvieron convicción de pecado. Estas personas de pronto encontraron que su vida estaba descubierta delante de los ojos de Dios. Y estas personas entendieron que no se podían quedar de brazos cruzados, que había algo que tenían que hacer. Que su realidad era una realidad que los confrontaba delante del rostro de Dios. No podían quedarse indiferentes y le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Inmediatamente la respuesta de Pedro en Hechos 2, desde el verso 38 en adelante. Pedro les dijo, arrepentíos, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, a raíz de ese perdón de pecados que les va a dar el arrepentimiento, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, continuó diciendo Pedro, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. La palabra de Pedro fue arrepiéntanse. Ahora que ustedes han tomado conciencia de que son pecadores, ahora que ha venido esta convicción de pecado
fruto de la obra del Espíritu Santo, ustedes tienen que arrepentirse. La palabra es metanoia, tiene que haber un cambio, tiene que haber un quiebre, tiene que haber una ruptura en lo que ustedes han vivido hasta acá y ahora tienen que aceptar a Jesucristo. Vuélvanse a Dios y entonces el bautismo va a ser la señal de haber muerto a la vieja vida y de nacer una nueva vida, así como Cristo fue sepultado y resucitó glorioso el día de la resurrección. Esta fue la respuesta de Pedro. Y quizá tú estás en esta oportunidad, este domingo de Pentecostés, escuchando este mensaje y también viene por obra del Espíritu Santo esta pregunta: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Nuestra única salida frente a la gracia de Dios, frente a este Dios perdonador, es arrepentirnos, es tomar conciencia de nuestros pecados y volvernos a Dios. Por algo en los evangelios Jesús recibió este título, amigo de los pecadores. Y por algo el Espíritu Santo, acá como en Hechos 2, hasta el día de hoy sigue haciendo lo mismo, que es volver el corazón de nosotros pecadores hacia Dios. Si te estás preguntando también en este domingo de Pentecostés, ¿qué voy a hacer? Así como aquellos preguntaron, ¿qué haremos? La misma respuesta para tu vida, amigo, amiga, hermano, hermana, es arrepentirte, es cambiar, es volver a Dios, acercarte al Señor, reconocer que eres un pecador, una pecadora, pedir que el Señor te perdone, te lave, te limpie, borre tu pecado y borre tu pasado, escriba tu nombre en el libro de la vida. El Señor también venga a hacer morada en tu vida por medio del Espíritu Santo. Y si esa es la decisión que estás tomando, tendrás que notificarla también a la iglesia donde te congregas, o a nosotros, para que también dentro de un tiempo podamos programar tu bautismo y podamos celebrar juntos, no solamente muchos otros Pentecostés, sino podamos celebrar por sobre todas las cosas que te has entregado a Cristo. Que Dios te bendiga. Amén.